Hola, mi nombre es Marcelo, soy profesor de filosofía y hoy quiero hablar un poco de un autor contemporáneo, un autor francés que se llama Luc Ferry, que tiene un libro muy interesante que se llama Vencer los miedos. En ese libro, poco después del prólogo, o mejor dicho, a continuación del mismo, plantea la idea de qué es la filosofía, ¿no? Una vieja cuestión, y le da un punto de vista que es antiguísimo y novísimo al mismo tiempo. Él dice que la filosofía siempre se ha considerado como aquel arte que tiene que ver con el pensamiento crítico, con la reflexión, con el aprender a pensar o con el aprender cuáles son las reglas válidas para la argumentación. Y no va a decir que la filosofía no tenga que ver con eso, que la filosofía no lidie con eso, pero sí va a decir que, por ejemplo, un taxista, un médico, un físico nuclear, un ama de casa, un profesional de cualquier tipo, digamos, alguien que trabaje, lleva adelante un pensamiento crítico en lo que sea que haga, como yo ahora que hago este video, por ejemplo. Es decir, que pensar, razonar, buscar reglas para argumentar, reglas para pensar, no es entonces lo propio de la filosofía, porque es algo que forma parte de cualquier disciplina. Ya este tema está planteado en una obra de Platón que se llama Algorgias, que después hablaré sobre ese tema o no, pero bueno, no en este lugar. Entonces lo que él dice es que la filosofía tiene que ver con todo eso, pero que lo esencial de la filosofía es que la filosofía es una doctrina de salvación sin Dios. Vamos a seguir un poquito con esta idea y vamos a profundizarla, ¿no? Dice Luc Ferry, ¿no? Os propongo partir de la idea de que, fundamentalmente, la filosofía, quiero decir, todas las grandes visiones filosóficas, desde Platón hasta Nietzsche, o sea, desde Platón hasta Nietzsche es toda la filosofía, o sea, desde la antigüedad hasta la posmodernidad. Y esto sin excepción alguna, o sea, toda la filosofía, son grandiosas tentativas de ayudar a los humanos a acceder a una buena vida, superando los miedos y las pasiones tristes que les impiden vivir bien, ser libres, lúcidos y en la medida de lo posible serenos, amantes y generosos. ¿Sí? Entonces, si se designa con la palabra salvación, como nos mueven a hacer los diccionarios, el hecho de ser salvado de un gran peligro o de una gran desgracia, entonces las grandes visiones del mundo son ante todo y sobre todo doctrinas de la salvación. Es decir, cuando hablamos de salvación, la salvación viene al lado de un peligro o de una desgracia o de un miedo. Es decir, si hay salvación es porque hay la necesidad de ser salvado de algo, de un peligro o de una gran desgracia. Entonces va a decir, la filosofía nos promete lo mismo, la salvación, pero nos asegura que podemos conseguirlo por la razón y por nosotros mismos. De vuelta, ¿no? La filosofía es un camino de salvación sin Dios. Bien, entonces, si decimos la filosofía es un camino o una tentativa de salvación sin Dios, ¿eso nos suena a algo religioso? ¿Nos suena a algo teológico? Sí, pero hay una diferencia entre las religiones y la filosofía, va a sostener el autor Luc Ferry. Las religiones en general nos permiten la salvación, mejor dicho, nos prometen la salvación, eso es mucho mejor, nos prometen la salvación, pero hay una condición para esa salvación. La condición es que nos entreguemos a la fe, es decir, a una creencia más o menos ciega, ¿no? Agustín de Hipona dice que la fe es la posesión anticipada del milagro, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema interesante. Y la fe, por un lado, y la creencia en Dios, es decir, en un ser absoluto que es como
una sustancia que reúne o que es en sí misma la sumatoria de un montón de perfecciones, ¿no? Que como yo diría que viven como aspiraciones en el corazón del ser humano. Bueno, entonces, ¿de qué tipo es esta salvación que nos promete la filosofía? La filosofía nos promete una salvación, pero entregándonos a la razón en vez de a la fe y a través de uno mismo, es decir, a través del yo, a través de mí. Es decir, ahí hay una gran diferencia insalvable. Es decir, la religión es un camino de salvación a través de la fe y de ese gran otro con mayúscula que es Dios. Y la filosofía es un camino de salvación a través de la razón y de uno mismo. Ahí hay una gran diferencia. Ahora bien, ¿por qué son caminos de salvación? Porque quieren salvarnos, quieren resguardarnos de ciertos miedos. Entonces, ¿cuáles son esos miedos? El primer miedo son 4 miedos. El primer miedo es el miedo a sufrir, es decir, físicamente. El miedo a sufrir accidentes o a sufrir la muerte. Luc Ferry va a decir que no hay mucho problema con eso, es decir, que directamente no es un problema, porque todos tenemos miedo a sufrir accidentes. El último accidente más grave sería la muerte, y que eso es normal. El segundo miedo al que se va a referir Luc Ferry tiene que ver con lo que él va a llamar la incomodidad, es decir, podríamos decir hoy en términos bien modernos de la nueva era, estar como fuera de la zona de confort. Es decir, por ejemplo, cuando tengo que encontrarme con una persona muy poderosa o que yo catalogo como muy poderosa y no sé cómo actuar. Es decir, cuando siento que estoy como desadaptado en una situación social, que no sé cómo actuar, que me siento incómodo. Es decir, son situaciones que se viven, son como miedos sutiles pero que nos complican la existencia. El tercer miedo, entonces, tiene que ver, más de un punto de vista psicológico, con lo que él va a llamar las fobias, es decir, la angustia en el fondo, ¿no? Es decir, las fobias, por ejemplo, tener miedo a las arañas, o a subir escaleras, o algo por el estilo. Y aquellos comportamientos de tipo más obsesivos, ¿no? Por ejemplo, tener que caminar solamente por la acera, o fijarme 20 veces si está cerrada la llave del gas y si no, no puedo acostarme a dormir. Ese tipo de comportamientos, que son muy comunes, podemos vivirlos y podemos, por decirlo así, controlarlos, ¿no? Es decir, si tenemos fobia a subir escaleras, bueno, entonces no subimos escaleras y parecería que ese miedo está controlado. Pero a lo que apunta Luc Ferry es a que todo el tiempo sentimos que la angustia está ahí acechando, que la angustia va a volver, que la angustia va a reaparecer, y el fantasma es la forma monstruosa en que puede llegar a aparecer. Y el último miedo al que se refiere Luc Ferry es el miedo a la muerte. Pero no el miedo a la muerte en el sentido del primer punto, del miedo a sufrir un accidente físico, sino el sentido de la finitud, es decir, de la problemática propia de la humanidad, de nuestra especie, que es el sabernos finitos, el saber que vamos a morir y que muy probablemente vamos a ver morir a nuestros seres queridos. Esa angustia fundamental, que es como la madre de todas las angustias. Este miedo es primero, es fundamental, está en la raíz de todos los miedos. Es la conciencia de sabernos finitos, de sabernos mortales. También lo expresa Luc Ferry con otra forma muy bella, que es lo irreversible. Por ejemplo, un niño chiquito, si bien puede no experimentar la conciencia de la muerte como tal, sí puede experimentar lo irreversible, que es la sensación de que lo que nos pasa en la vida ya pasó, ya fue, y no va a volver a pasar. O como dice Dolina, solamente se puede volver hacia adelante. Es decir, sentir que el tiempo perdido ya pasó y que no se puede recuperar. Esa es una sensación de muerte, de finitud. Y de estos 4 miedos, de estas 4
o mejor dicho, de la conciencia de estos 4 miedos, es de lo que la filosofía quiere salvarnos, a través de la razón y por la vía de uno mismo. Una última cuestión, ya para ir cerrando el tema, para ir concluyendo esta breve introducción de qué es la filosofía para Luc Ferry, o mi lectura del texto, que es, ¿qué pasa entonces con la palabra filosofía? Mucha gente sabe que filosofía quiere decir, etimológicamente, amor a la sabiduría. Filo, por decirlo así, es amor, y sofía es conocimiento o sabiduría. Entonces, filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Lo que va a decir Luc Ferry es que la filosofía es amor a la sabiduría, en tanto que el sabio es aquella persona que ha aprendido, que ha transitado el camino que le ha permitido liberarse de todos los miedos. Ese es el sabio, aquel que se ha liberado de todos los miedos. Y por ende el filósofo es aquel que, por caminos racionales de investigación, quiere vivir bien, ser feliz y liberarse de todos sus miedos.